Buenas tardes, mis amados hermanos. Dios los bendiga en esta hermosa tarde, la cual el Señor nos regala para poder estar todos en este tiempo reunidos, alabando el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es un honor y también es de muy grande gratitud servir a ese gran Dios, bueno, maravilloso, bondadoso, que su palabra nos dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, y cuanto más, si aún respiramos, no he de alabar al Señor con todo lo bueno que Él ha sido para con todos nosotros. Así que los que estamos hoy agradecidos al Señor, buscamos su presencia mientras que aún pueda ser hallado. Así que en esta hermosa tarde damos gracias a Él, porque si no hubiera sido pues no estaríamos hoy transmitiendo a este mensaje para que pueda llegar a cada hogar de cada uno de aquellos que saben darle la gloria al Señor y que de corazón agradecido saben honrar su nombre. Ahí donde tú estás, recibe todas las bendiciones de tu servidor, el pastor Teófilo Matías, del ministerio Palabra de Vida. Así que a ti en este hermoso tiempo sea Dios hablándote a tu corazón, sea Dios llevando esta palabra poderosa como una semilla que forja frutos de justicia, de amor y de verdad en tu corazón. Vamos a iniciar este hermoso tiempo y vamos a darle gracias a Dios, y cuanto más reconocer que sin Él nada somos y que fuera de Él no hay nada. Permíteme hacer una oración para iniciar este hermoso tiempo en el amor de Cristo, y sea Él quien nos hable, sea Él quien nos dirija en este tiempo para oír su voz, para poder reconocer el camino por el cual Él quiere que todos nosotros andemos, y sobre todo saber que sin Él nada somos. Así que, amado hermano, tú que estás ahí conmigo, vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar. Ahí donde estás, inclina tu rostro y ora conmigo, por favor. Padre de los cielos, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu verdad. Estamos delante de ti, Señor, habiendo consagrado este lugar en un altar de adoración, en un altar de gratitud al único Dios grande, fuerte y celoso, que es Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, el Adonai, que vive y vivirá por siempre, por los siglos de los siglos. Dios, te alabo y te doy gracias. A ti, Señor, me rindo, Padre, en esta hora, y me rindo mi corazón para decirte: háblanos, oh poderoso Dios. Háblanos, Señor, como tú lo sabes hacer. Guía nuestros pasos, encamina, Señor, a nuestras generaciones que tienen hambre y sed de ti, y que cada día, Señor, anhelamos más de tu presencia, anhelamos más de tu verdad, anhelamos más de tu justicia. Por eso oramos en esta hora, porque, Señor, sabemos que tú vives y que tú habitas en medio de tu pueblo. Donde hay dos o tres, dice tu palabra, al medio estás tú. Gracias, Cristo mi Rey, gracias, Espíritu Santo, por tu amor, por tu verdad, porque nos guía siempre en justicia y en santidad. Te damos gracias en el amor de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo no darle gracias al Rey de Reyes? Muy contento en esta tarde de llegar a tu corazón, llegar a tu hogar, llegar allí donde te encuentras de repente en el trabajo, o quizá estés viendo esta transmisión de repente allí en tu habitación en medio de la noche, en medio de 1000 preguntas con 1000 respuestas, porque le has creído a Dios, pero estás caminando por un valle de sombra y de muerte y no sabes qué hacer. ¿Por qué? Porque los problemas han sido como la noche oscura en tus caminos. Pero déjame decirte algo: Dios tiene un mensaje especial para tu vida. Él tiene una verdad que quieres que tú lo comprendas y puedas cada día creerle para ver esa luz radiante que brilla en ese valle de oscuridad. Déjame decirte, Dios es grande, Dios es bueno y Dios es misericordioso. Y Él te dice que nunca te abandonará. Él está siempre contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Así que déjame iniciar esta hermosa serie que ya hemos dado por inicio la semana pasada, pero hoy tenemos un tema muy diferente, un tema que tiene mucho que hablarte, mucho que enseñarte y sobre todo mucho que transformar tu mente. Vamos a ver en este hermoso tiempo la transgresión de Jacob. Si bien es cierto, he iniciado hablando sobre lo que es las transgresiones, las 12 transgresiones, y ahora estamos entrando en este número 2 de la transgresión de Jacob.
Pero déjame definirte esa palabra, por favor, porque a veces por falta de no entenderla estamos a veces equivocadamente comprendiendo lo que Dios quiere decirte en esta hora. Sinceramente, el concepto de la palabra transgresión es muchas veces confundida entre muchos pueblos, entre muchos cristianos. Pero si nosotros vamos mirando la gran diferencia que hay entre iniquidad, pecado y transgresión, nos daríamos cuenta sinceramente que lo que vamos a estudiar en esta hora, lo que vamos a oír en esta hora, tiene que ver con algo que de repente mucha gente hoy ha perdido ya en su vida y mucho más en su relación con Dios. Pero ¿cuánto afecta eso en la vida de un cristiano? ¿Cuánto daño trae eso en la vida de un cristiano, en la familia, en la iglesia, en el trabajo? Es por ello que es importante definirla. Déjame decirte que la iniquidad tiene que ver con el comportamiento torcido del hombre. Pero el pecado tiene que ver con la falla moral del hombre. Entonces, ¿qué es la transgresión? Pues la transgresión viene de un sustantivo que es de la palabra pesha. Y es viendo que es del verbo pasha. ¿Qué significa eso? En el griego es conocido como paráctoma y se traduce como transgresión. Asimismo, se llega a entender que viene su significado de la palabra rebelión, aunque en otras traducciones más antiguas lo conocen también como la palabra falta. Entonces, ¿qué podemos decir esto? Esto significa entonces que las personas violan la confianza de otros. Eso es lo que significa transgresión. Pesha se traduce como, según la tradición, como una falta a la relación. Una falta. Como podemos ver en el caso de Moab, cuando se rebeló con Israel. Vemos asimismo en el caso, como un ejemplo, del caso de Jacob, cuando robó las estatuas de su tío Labán, y podemos ver cómo la falta, el quebrantamiento de la confianza hacia otro es violentada, sinceramente es una falta grande, y nos podemos dar cuenta que esas transgresiones es tan grande ante los ojos de Dios que pesha significa en verdad una violación de confianza de una persona o de un grupo. Habiendo entendido este concepto de la palabra transgresión sobre el término de la palabra pesha, creo y considero que podemos ingresar un poco más a esta segunda parte de este hermoso mensaje de la palabra sobre lo que es la transgresión de Jacob. Amén. Así que déjame decirte algo importante relacionado a eso, porque tiene que ver como dice la Biblia en el libro de Proverbios, en el capítulo 19, verso 3, cuando la escritura nos dice que la insensatez del hombre tuerce el camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Esto es impresionante, sinceramente, porque podemos darnos cuenta cómo es que el hombre, como dice Proverbios, en su insensatez tuerce su camino. Pero al final lo que haga, que te digo, lo que haga y lo que él mismo en su propio caminar y en su propio error se equivoque, va a ser como dice la escritura, va a llegar al punto hasta de irritarse en su corazón. Hay una traducción en un lenguaje más actual, dice, el tonto fracasa en todo y luego le echa la culpa a Dios. Sinceramente, aunque te parezca algo curioso, pero esto es lo que pasa con mucha gente. Cuando trata de querer hacer las cosas a su manera, a su costumbre, a su tradición, y olvida el consejo de Dios, olvida la palabra de Dios. Y cuando se siente fracasado, arruinado, todo lo que hace es irritarse
molestarse en su corazón o bien culparle a Dios por los errores que ellos mismos cometieron. Y lo que quiero hablarte en esta hermosa hora es, sinceramente, después de haber iniciado hablando sobre el caso de Elí, que era un hombre demasiado tolerante y un hombre de una apatía sobre las cosas que no debía tolerar. Sinceramente, hoy nos toca hablar de este gran hombre llamado Jacob, que trató de ganarse la bendición de Dios a través de medios carnales. Así que miremos hoy algo tan importante, porque es aquí donde nosotros vamos a iniciar hablando sobre lo que tiene que ver con lo que es tratar de querer hacer las cosas a nuestra manera. Y cuando fracasamos, siempre algunos tienen en querer culpar a Dios por esos errores. Miremos por favor, en la Biblia hay muchos ejemplos que han sido plasmados de hombres de Dios que se equivocaron, trataron, manipularon, engañaron, usurparon, mintieron, robaron, tan solo por querer lograr darle una mano a Dios y así lograr alcanzar las bendiciones de Dios hacia su vida. Hemos hablado algo muy importante y lo vamos a iniciar hablando sobre lo que es lo que nos dice la Biblia sobre Esaú, el hermano de Jacob, que sinceramente él perdió el derecho a su llamado y a la vez el destino por causa de ¿qué? De su impaciencia. Miramos nosotros en esta hermosa hora y lo leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 25, y lo leemos del verso 29 hasta el 34. La Biblia dice algo muy importante. Dice la palabra: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿y para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció, dice la escritura, Esaú la primogenitura. Oh, qué tremendo lo que nosotros estamos en esta hora leyendo esta hermosa palabra del Señor. ¿Qué es lo que nos está enseñando en esta hora? Porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos dice que Esaú lloró amargamente, dice la palabra, amargamente por ser un hombre impulsivo, por ser un hombre despreciativo. Y tanto que nosotros vemos en Génesis capítulo 27, en el verso 34, nosotros encontramos lo que en verdad este hombre cometió de una forma tan deliberada, de una forma tan simple, ese error más grande que marcaría su futuro y su destino. Dice la Biblia: y cuando Saúl oyó las palabras de su padre, clamó a una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Hebreos nos dice que él procuró recuperar la primogenitura, recuperar la bendición, pero dice la Biblia, era demasiado tarde. Esto es algo que de repente muchos de nosotros hemos estado haciendo en la vida. Hemos estado haciendo o viviendo en Dios de una forma muy equivocada. ¿Qué tiene que ver esto en tu vida y en mi vida, amado hermano? ¿Qué tiene que ver esto, lo que te estoy compartiendo? Déjame decirte para iniciar esta hermosa hora.
lo que vamos a ver tiene que ver con lo que pasa no solo en la iglesia, no solo en el área del liderazgo, no solo en la vida de aquellos que han creído a Dios, sino también tiene que ver con el llamado que Dios te ha dado, tiene que ver con tu familia, tiene que ver con tu trabajo, tiene que ver con las promesas que Dios te ha dado, tiene que ver con tus sueños que tienes, el anhelo, el deseo de alcanzar una meta, un objetivo, tiene que ver con aquellas cosas que van a definir no solo tu hoy, sino tu mañana también. Entonces ahí es donde todos nosotros vamos a tener que, con mucho cuidado, mirar este hermoso pasaje de la Escritura para ver, comprender y así ser librados de tratar caer en los errores que cometió Jacob, que los errores que cometió Esaú. Porque aquí vamos a encontrar actitudes y acciones, sinceramente, de una forma tan deliberadas, de una forma tan despreciativa, como lo fue el caso de Esaú, no valorar la primogenitura, no valorar las bendiciones, y que por causa de su necesidad humana, carnal, despreció una bendición espiritual que establecía no solo su presente, sino también su futuro y su eternidad. Escúchame algo importante. Cuando nosotros vemos un intercambio, un negocio, por una forma que se da de una forma tan instantánea como el caso de Esaú, nos hace también ver y encontrar que hay muchas personas que tratan de alcanzar sus sueños, tratan de lograr su llamado, su propósito de una forma tan rápida. Desean ellos alcanzar el éxito en cuanto al llamado, al sueño, a la meta, al objetivo que ellos tienen en su corazón. Déjame decirte que si mirando hoy la vida de Jacob y de Esaú, no aprendemos que esos errores se pueden corregir, se pueden remediar, estaremos propensos a caer en la misma situación que ellos cometieron. Así que es importante nosotros entender algo muy importante. El despreciar lo bueno que Dios te ha dado es convertirse sinceramente en un apóstata, en alguien que niega su fe que Dios ha puesto por promesa en su vida. Porque lo que encontramos con Esaú es que este hombre tenía una promesa en Dios, tenía la bendición por ser el primogénito, pero a él le valió nada. Déjame decirte, le valió nada el hecho de que sinceramente sea el hermano mayor heredero a las bendiciones que de parte de Dios había puesto por medio de su padre. Y de tal forma que vemos nosotros a través de la Escritura que aquí, aunque él por sus necesidades humanas despreció lo más grande y lo más valioso que determinarían su estado presente. Así que vamos a encontrar muchas advertencias a las cuales nosotros tenemos que tener presentes si queremos alcanzar las promesas de Dios, para no cometer los errores que Esaú cometió y que Jacob cometió. Así vamos mirando nosotros, aunque ellos eran hijos nacidos con palabras proféticas y a la vez también por la falta de su paciencia, por la falta de fe, podemos decirlo así, ellos llegaron a un punto muy importante, desear darle una ayuda a Dios para alcanzar lo que Dios les había prometido. ¿Y cuántos de nosotros estamos viviendo en esas condiciones? Si tú tienes una promesa de Dios en tu vida y estás viendo que de repente no se cumple, pasó años y estás tratando como que, bueno, si Dios no quiere, lo voy a hacer Dios, como lo vemos en el caso de Abraham con Sara y encontramos también con Agar. Viendo que Dios no le daba el hijo, dijo, bueno, Abraham, acuéstate con mi sierva Agar y ten hijo de ella, y así cumplimos la promesa que Dios te ha dado. ¿Sabes? Estas cosas, aunque aparentemente a nuestra humanidad parecen buenas, sinceramente tienen consecuencias muy desastrosas. El tratar de acelerar las promesas de Dios, el tratar de querer ayudarle a Dios de esa forma humana, terrenal,
tienen consecuencias tan grandes en nuestra vida. Y por causa de eso, incluso ha habido momentos momentos donde muchas veces hemos tenido que llorar amargamente. Tan solo por no ser personas que tengamos fe para creerle a Dios y a la vez esperar con paciencia lo que Él nos ha prometido. Miremos esta verdad de una forma muy amplia para comprender sinceramente lo maravilloso que es Dios, de lo grandioso que Él es, cuando Él le da una palabra a un hombre, a una mujer que le ha creído, pero sinceramente es tanto desesperante ver el caso de Esaú, que sinceramente estoy convencido de que esto es algo que ninguno de nosotros debemos cometer. El despreciar la primogenitura, el hecho de permitir que tus hijos primogénitos se vayan al mundo y se conviertan en un apóstata, se conviertan hombres que nieguen la fe y desaten maldiciones sobre sus generaciones. Todo porque no creyeron en Dios. Si tú estás escuchando esta hora, esta verdad, yo te pido que reflexiones sobre tu vida. Te pido que por un momento te detengas. Si tú eres un primogénito que tiene promesa de Dios, que tú, mujer, hombre, que estás oyéndome en esta hora y me estás entendiendo lo que te estoy hablando, te digo que te detengas, que no maldigas tus generaciones, que no trates de querer ayudarle a Dios con tu humanidad, con tu razonamiento, con tu habilidad, con tus dones. No, porque las consecuencias son muy grandes, que después te vas a lamentar. Ahí es que quiero llegar a ti en esta hora. Es aquí donde yo quiero decirte lo riesgoso, lo verdaderamente peligroso que es ignorar lo que Esaú ignoró, pero lo que Jacob entendió. Y aunque tenía muchas cosas en Dios, Jacob no lo hizo como Dios quiso que fuese. Eso nos enseña algo muy importante. Nos tiene que hablar sinceramente en qué es lo que queremos del mañana sobre las bases de las promesas que Dios nos ha dado. Porque si hay algo que tenemos que ver, no solo en Esaú, sino en Jacob, que aunque Dios había llamado a Jacob para que heredara las bendiciones que Esaú tenía y las cuales él renunció, se las iba a dar de todas formas. Pero sin embargo vamos viendo nosotros a través de la palabra que es interesante ver cómo en el reino de Dios el fin no justifica los medios. Escucha lo que te voy a decir. Y esto es importante porque cualquiera pensaría que Dios nos promete algo, pero también a la vez debemos ir y tomarlo a nuestra manera, a nuestra forma de pensar, a lo que nosotros creemos. Y es ahí el peligro, es ahí el riesgo, si lo puedo decir de esta manera. ¿Cómo es que muchas veces tratamos las cosas de Dios de tan ligeramente, tan impacientemente? Y es aquí donde caemos sinceramente a esos errores tan grandes, de tal forma que no queremos esperar, no queremos esperar el tiempo perfecto que Dios tiene para su vida. ¿Cuántos han abortado promesas que Dios ha dado? ¿Cuántos han despreciado las profecías que Dios les ha dado? ¿Sabes por qué? Porque no quisieron esperar el tiempo de Dios, el tiempo perfecto de Dios. Por causa de estas cosas, a veces hemos podido ver cómo las divisiones en las iglesias han ocurrido porque hombres de buen corazón creyeron en Dios, oyeron la voz de Dios, del llamado de Dios y no quisieron esperar el tiempo, partieron la iglesia en dos. Partieron la iglesia, dividieron la iglesia y que
hoy en día levantaron un ministerio con la gente que se sacaron de la iglesia donde ellos habían estado ejerciendo el llamado y donde recibieron el llamado de Dios. Y es tan impresionante ver cómo en el área del liderazgo dentro de la propia iglesia, ver cómo es que Dios va haciendo que esa obra crezca, que ese ministerio se desarrolle. Y es sorprendente porque vemos mucha iglesia en un pensamiento tan enojado, vemos cómo pueden llegar a Dios y decirle, Señor, que fracase, que se arruine, que caigan, que verdaderamente nunca surjan. Oraciones que todo lo que hacen es desatar maldición por ignorar lo que verdaderamente Dios quiere hacer en la vida del hombre. Eso tiene mucho que ver, porque a la falta de entender el tiempo, a la falta de comprender el tiempo de preparación que necesita aquel que ha recibido el llamado de Dios, muchas veces tratamos de procurar con nuestra propia fuerza, tratamos nosotros a nuestra manera levantar o llevar en cumplimiento la promesa que Dios nos ha dado. ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta tristeza? Sí, es grande, son las consecuencias. ¿Y todo por qué? Porque no estamos dispuestos a esperar lo que Dios tiene para nosotros, sino que estamos corriendo a arrebatar las bendiciones, a tomarla con violencia de una forma equivocada. Lo que más nos deja perplejos es poder ver en el Señor cómo es que Dios sí bendice esas obras, de una forma que nos hace ver que ellos comienzan a crecer, comienzan a desarrollarse y comienzan a alcanzar. Pero la falta de no comprender, la falta de no entender cómo muchas personas comienzan a trabajar a favor del diablo. Lo quiero volver a marcar esto porque esto es lo que muchas veces tuve que ver de una forma tan clara, la falta del conocimiento del propósito de Dios y ver cómo estas personas se vuelven instrumentos del diablo para maldecir a sus propios hermanos, para maldecir la propia obra que Dios ha puesto en la vida de ellos, y aunque están moviéndose en un tiempo equivocado, no sigue siendo un mal llamado, sino un llamado verdadero. Pero es tremendo y es una de las preguntas que muchos de nosotros nos vamos a hacer en la vida. ¿Cómo es que Dios respalda estos ministerios con su presencia? ¿Cómo es que estas iglesias crecen? Y no solamente eso, sino cómo es que nosotros podemos ver que todo lo que ellos van desarrollando, van alcanzando, aunque tiene una imagen de que, wow, es grande, poderosa, no siempre quiere decir que lo que Dios ha dicho sea así. Así nosotros vamos a poder llegar a comprender algo muy importante. Porque todo lo que Dios quiere en la vida es que nosotros aprendamos a entender qué es la justicia de Dios. Algunas veces las circunstancias y las buenas intenciones del corazón han ocupado el lugar que solo Dios quiere en el corazón del hombre. Cuando el hombre llega a tratar de querer establecer su propia justicia por la justicia de Dios. Así que eso se ve como que sus pensamientos de ellos es primero antes que los pensamientos de Dios. Que la palabra de Dios no tiene tanta preeminencia como la propia palabra de cada uno de ellos para justificarse ante un Dios, haciéndolo ver que ellos tienen la razón y Dios no. Es impresionante, sinceramente, porque esperar
que la justicia de Dios intervenga de una forma inmediata, el desear que incluso ver otros, ver la justicia de Dios o de una forma clara, es que a veces las personas que están equivocadas fracasen en el camino o bien ellos terminen de una forma tan mal, de tal manera que incluso hasta lo han orado, lo han ayunado, le han llorado a Dios porque ellos consideraron que su justicia de ellos es mejor que la justicia de Dios. Y qué duro y qué desastroso es ver que a pesar que ellos oraron, pidieron, lloraron, Dios no los oyó. ¿Y sabes por qué? Porque la justicia de Dios siempre es mucho más alta que la justicia de los hombres. Aquí nosotros vamos a ver de una forma tan impresionante cómo es que muchas veces Dios obra para tratar con hombres y mujeres que están tratando de ayudarle a Dios en querer alcanzar una promesa que Dios le dio, pero de una forma equivocada. Aquí Jacob decidió ayudarle a Dios, como muchos hombres están haciéndolo hoy en día. Dios le dio promesa, Dios le dio una visión, Dios les dio un sueño, Dios les dio un deseo, pero no están buscando a Dios, no están esperando en Dios, no, ellos están como Jacob y están dispuestos a alcanzarlo a su forma y a su manera por uso de medios carnales, humanos, terrenales, para obtener los fines divinos que vienen a ser las promesas de Dios para ellos. ¿Sabes? Cuando yo veo sinceramente lo que el Señor tiene para muchas personas, es tan grande, me quedo tan impactado, pero veo como muchos lo han llevado a alcanzar de la forma equivocada, otros lo han despreciado. Aquí miramos en Génesis capítulo 25, verso 23, nosotros vemos en la palabra del Señor de una forma tan clara. Cuando leemos esta porción de la Escritura, en este pasaje de la palabra del Señor, diciendo, en el 25-23 dice la Escritura, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde sus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¡Qué tremendo! Esta es la promesa que se le fue dado a quien, a Jacob y a Esaú, pero promesa que la madre de ellos sabía y conocía bien desde el vientre desde el vientre de su madre. Se le había sido manifestado el plan de Dios, el propósito de Dios sobre estas dos criaturas. Estos dos gemelos que venían dentro, peleando dentro del vientre de su madre, con el deseo de ser y alcanzar ser el primero. En otras palabras, algunos dirán que Esaú iba a servir a Jacob. Básicamente Dios lo había dicho así desde un inicio. Cuando nosotros vemos las Escrituras, podemos darnos cuenta que Jacob es el hombre que sinceramente que Dios escogió, a pesar que era el menor, y que Esaú era el que tenía las promesas por ser primogénito y por causa de eso tenía las bendiciones de Dios. Pero la profecía decía que Jacob iba a ser el que portara las bendiciones, iba a ser el que iba a recibir todas esas bendiciones que Dios tenía para su vida. Si bien es cierto, Jacob conocía la profecía, su madre la conocía, pero hay algo que muchas veces el hombre no está dispuesto a hacer. Y es, como siempre lo he dicho, tratar de lograr hacer las cosas a su manera. Es fácil, muchos lo conocemos sinceramente. Conocemos lo que el mundo nos ha enseñado, conocemos lo que verdaderamente nuestros padres nos enseñaron, pero si hay algo que preguntara yo y dijera, ¿conoces cómo es que Dios quiere que tú lo hagas para alcanzar las promesas que Dios te ha dado?
Es una pregunta que muchos de nosotros vamos a tener que hacerlo. Si es bien cierto, Rebeca y Jacob van a hacer lo posible y lo imposible por obtener la ayuda de parte de ellos hacia lo que era alcanzar los propósitos que Dios les había dado a ellos a través de las promesas, sin importar los planes que Dios tenía y mucho menos sin mirar las consecuencias que traería ese gran intento humano por tratar de lograr conseguir lo que Dios les había prometido. Así que nosotros vamos dándonos cuenta sinceramente que ayudar a Dios es como desatar una manipulación humana, carnal, terrenal hacia Dios. Y esto es lo que nos enseña la vida de Jacob. Un hombre con promesas, un hombre que tenía la aprobación de Dios, pero que lo alcanzó de la forma equivocada. Lo alcanzó de la forma injusta. Lo alcanzó de la forma tan vil, si queremos decirle así. Y que le trajo hacia su vida consecuencias tan grandes. Estas son las transgresiones de Jacob. Cuando muchas veces no entendemos lo que es legal y lo que es injusto. Cuando nosotros no entendemos la realidad, sinceramente, porque cuando leemos la vida de Jacob encontramos los atajos que Jacob tuvo que hacer, que vinieron a ser el ser deshonestos, que como tomó Jacob, de la forma como tomó Jacob las bendiciones que le correspondían a su hermano mayor Esaú, y cómo a la vez él tuvo que también les digo, robar la primogenitura que tenía Esaú. Uno de ellos fue la forma como él manipuló a su hermano. Ese sí es tremendo. ¿Sabes por qué? Si bien es cierto, la necesidad de Esaú era grande, porque la Biblia dice que este era un hombre de campo, un hombre de casa, él aprovechó las circunstancias. Él aprovechó su situación, que estaba hambriento, y su plan era, sinceramente, su plan que él había determinado para tomar lo que tenía su hermano fue algo nada, sinceramente, no tenía nada que ver con lo legal. Él hizo las cosas de una forma ilegal. Miro las escrituras y podemos ver que hay cosas que pueden ser legales, pero no a la vez, dice, pero no a la vez justas. Si nosotros no aprendemos a diferenciar entre lo legal y lo justo, estaremos propensos a cometer muchos errores. Como aquel hombre que ha invertido $1,000 y que en medio del intento de su inversión ve que se está perdiendo su vida, hará lo posible y lo imposible por recuperar esa inversión. ¿Y cómo lo vemos? Y llamará de una forma legal jueces, abogados, a entrar a un proceso, amedrentar con amenazas, con cartas a la persona que supuestamente tiene su inversión para tratar de lograr alcanzar como ganancia de repente $20,000. ¿Es legal? Sí, pero es injusta. Eso es lo que muchas veces el hombre no ha llegado a comprender cuando miramos estos pasajes de las Escrituras. Cuando muchas veces nosotros no logramos entrar a entender lo que Dios está deseando en la vida de las personas. Cuando vemos la estrategia humana, la operación humana, la intervención humana y no esperar a lo que Dios quiere hacer en sus vidas. ¿Sabes? Es tan fácil usar lo humano. Es tan fácil usar los conceptos humanos para justificarnos delante de Dios. Es tratar de hacerlo nuestro y no dejar que Dios sobre en su gloria y en poder a favor de nosotros. Es tan fácil tomar una pastilla y tomarlo para que la fiera se nos vaya antes de aplicar la fe en Dios y su poder para ver un milagro.
Esto es lo que hace hoy la gente, y mucho más los que van a la iglesia. Cortar el camino de proceso, negar la fe en Dios, esperar lo que Dios quiere hacer y tratar de lograr hacerlo a nuestra manera y a nuestra forma y a nuestro estilo de vida. Es impresionante a veces, iglesia. En la sociedad se ve tantas cosas, como lo que les comparto cuando vemos a veces la obra de la vida de los hombres cuando tratan de conseguir las bendiciones de Dios de una forma equivocada. Cuando ellos sinceramente están buscando más su interés personal que el desear querer hacer lo que Dios quiere en su vida. He escuchado muchas personas molestas, enojadas, hablando referente a lo que es preferir pleitear, gritar, buscar pleitos de una forma legal, como dice, no, es que a mí no me lo hacen, me va a oír, me va a escuchar, no me conoce, no sabe quién soy yo. Incluso ha habido personas que dicen, ay, no sabe quién soy yo, y usan el apellido como si fuera un hombre de realce, como si fuera una familia verdaderamente de mucho renombre, por decirlo así. Y eso nos hace poder ver cómo es la forma como muchos de ellos tratan de lograr alcanzar la bendición de Dios de una forma ilegal e injusta. Y eso nos ha podido nosotros ver sinceramente que como cristianos muchas veces no tenemos límites, mucho menos son razonables la forma como ellos tratan de lograr obtener las bendiciones que Dios tiene para sus vidas. Si debemos buscar la justicia, sinceramente tenemos que aprender a actuar por una conciencia clara que no debemos ser codiciosos. Porque es la codicia lo que hace que muchas veces la obra humana intervenga y no dejar que Dios obre en verdad. He podido ver que estos cristianos que han perdido el sentido de la integridad, han perdido no solo eso, sino que han perdido la equidad y han perdido la justicia. Son puntos que hoy en día no son de preeminencia en la vida de los hombres. Ya no hay justicia, repito, ya no hay equidad, ya no hay integridad. Que tan fácilmente se quita estos principios en el corazón del hombre por poner sus conceptos humanos, poner sus ideas humanas y así tratar de querer ellos vivir en esta vida creyendo que así son agradables a Dios. Cambiando, como dice Romanos, dice la verdad de Dios por la mentira. Oh, qué tremendo es, iglesia. Qué problema tan grande hoy en la iglesia hoy pasa. Y cuánto más en el mundo. Cuánto más la gente que no conoce a Dios. Porque sinceramente es un problema. Que a veces pueden tener éxito en la obra y en los negocios. Parece que son fructíferos, son grandes, son prósperos, pero sinceramente ellos se comparan con la gente humilde. ¿Por qué? Porque ellos mismos se engañan a sí mismos. Porque ellos creen que están bien, que su vida es aceptada delante de Dios. Creen que están en lo correcto en la forma como obtienen su dinero, en la forma como ellos creen que son bendecidos en Dios. Es sorprendente, hermanos míos, a veces ver cómo ellos mismos han desechado la justicia de su corazón, han arrancado la equidad de su corazón y qué te digo de la integridad. Que no son íntegros, porque se justifican a sí mismos. Te daría muchos ejemplos de hombres que dicen amar a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Esto es lo que está pasando con la sociedad hoy en día. Esto es con lo que muchas veces ellos
se jactan de una forma tan simple, porque dice que tienen el negocio más grande, tienen el ministerio más grande, más próspero, y cuando conversan con otro se comparan con la gente humilde que siempre están arrepintiéndose y tratando de actuar correctamente ante Dios, y cuando ven sus propios éxitos y sus cifras y su capital, se disponen a creer que esas bendiciones mensurables son la señal de la aprobación divina de Dios para su vida. ¡Qué equivocado están! ¡Qué equivocado están! No son ni justos ni íntegros, sinceramente, no tienen ni iniquidad. No tienen. Es sorprendente la forma como ellos se aprueban a sí mismos antes de ver la aprobación de Dios. Porque cuando Dios llama a una nación a un avivamiento, la renuncia al pecado se hace evidente automáticamente. Ellos aborrecen el pecado, la falta, la transgresión. Porque hoy la iglesia, por la falta de discernimiento, por verdaderamente discernimiento espiritual, tal vez no esté consciente del pecado interior que hay en el corazón, y creen ser capaces de destruir las relaciones y quebrantar la confianza con Dios por medio de su ignorancia. Son tan capaces de botar todo eso. Y si buscáramos en el corazón, escudriñándonos a sí mismos, nos daríamos cuenta cuán equivocado está. Cuán equivocado, cuán engañados están de la forma de vivir ante la presencia de Dios. Eso los descalifica. Lo que hizo Jacob es lo que muchos están haciendo. Jacob logró ganarle la primogenitura a Esaú, pero perdió, ¿qué dice la Escritura? Perdió la confianza. Perdió la relación con su hermano, perdió la confianza, perdió la relación con su hermano prácticamente por todo el resto de su vida. Y no solo eso, sino que también eso le trajo que él dividiera la familia, porque sus usos y sus medios carnales hicieron obtener, si bien es cierto, una progenitura, pero obtener de una forma que no estaba dentro de la voluntad de Dios para su vida. Lo hizo de una forma ambigua, vil, y esto es tan serio que cuando nosotros vemos, cuando el hombre llega a cambiar, o mejor dicho, cuando la ambición reemplaza una visión, es tan peligroso, hermanos míos, que a veces no miramos las consecuencias. Pero aquí hay consecuencias muy fatales que nosotros tenemos que verlo con lupa de una forma muy clara para no caer en eso, para no cometer esos errores, porque la impaciencia es fruto de la carnalidad. El desear lograr hacer algo que Dios te ha dado de la forma que tú quieres hacerlo, porque no quieres esperar, tiene consecuencias muy grandes, amados hermanos. Y no solamente eso, muchas veces solemos irritarnos cuando alguien nos hace esperar sin saber que la gran parte de esas demoras son por medio de un plan que Dios ha establecido para tu vida, para tu bien, de tal manera que, que con el tiempo tú comprendas y glorifiques a Dios de una manera justa. Eso es el propósito de las cosas
que pasan en la vida de una persona que anhela, tiene un sueño, tiene una visión, tiene una meta, tiene un proyecto, y muchas veces no lo ve de una forma rápida, pero que Dios está trabajando en el corazón tuyo. Y eso no te lo habían dicho, pero déjame decirte esta verdad, es que Dios está procurando que las cosas no sean como tú quieres, porque si te lo entrega vas a traer muchas consecuencias malas en tu vida. No va a ser una bendición, va a ser una perdición para ti. Y cada vez que nosotros tratamos de buscar soluciones instantáneas o en cualquier precio, o que podamos estar seguros de que la carnalidad está presente, quiere decir cuando nosotros no estamos dispuestos a esperar a Dios, cuando nosotros no estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere, estamos corriendo riesgos más grandes. Estamos corriendo más, porque ella va a hacer que nuestra visión sea reemplazada por una ambición, y eso nos va a llevar a vender lo mejor que Dios tiene y lo bueno que Dios tiene para nosotros. No dejes que por nada lo que Dios ha determinado en tu vida se estropee por un intento humano que nazca en tu corazón. Sé un hombre que busque a Dios, sé un hombre que sea llevado por la voluntad de Dios, por el propósito de Dios y en el tiempo de Dios. Es tan fácil, sinceramente. Es tan fácil en la vida. A veces Dios no nos responde la oración, no porque estemos equivocados o porque hagamos oraciones que no agraden a Dios. Simplemente no nos contesta porque todavía no hemos alcanzado la estatura, la plenitud del varón perfecto. No hemos alcanzado madurez, no hemos alcanzado la fortaleza, no hemos alcanzado la justicia, la equidad, no hemos alcanzado todavía la integridad en nuestra vida. Porque podemos estropear lo que Dios te da por no tener madurez en tu vida, por no tener justicia en tu vida, por no tener integridad en tu vida. Y Dios sabe que si Él te lo da como tú lo quieres, lo puedes perder. Y si no te respondes, porque Dios está llevando tu vida por un proceso de madurez. Dios está llevándote por un proceso de entender la forma correcta para que mañana tú valores lo que está en tus manos, para que mañana tú valores lo que está a tu alrededor. Llámalo tu ministerio, llámalo tu empresa, llámalo tu familia. A veces no valoramos lo que tenemos y tratamos de manipularlo, de hacerlo a nuestra manera, con costumbres, tradiciones, con moldes humanos, pero no queremos hacer lo que Dios quiere, como su palabra dice, y sobre todo en el tiempo de Dios. Nadie quiere trabajar, prepararse para alcanzar lo que Dios tiene para su vida. Sabes, hoy la sociedad está llena de tantas cosas en su vida que todo lo quieren automático. Quieren aplastar un botón y todo salga rápido. Y sabes, ya no quieren el método del proceso, ya no quieren el método de la espera para ser mejores, del proceso de la madurez, de la justicia, de la integridad. Ya nadie quiere eso. Pero tú sabes qué pasa cuando tú tratas de hacer algo que tú no eres. Es como querer comerte un plátano que ha sido madurado con carburo y nunca saldrá igual como un plátano que madura en su propia planta, en su tiempo y en el lugar correcto. Esto es tan real como la vida, amados hermanos. Esto es tan real que cuando nosotros vemos lo que está pasando, vamos a comprender algo muy importante. Que la mejor manera de andar en los caminos del Señor es transitar por sus avenidas. ¿De qué? Avenidas, caminos de santidad, caminos de justicia y sobre todo caminar en su tiempo de Dios. Sí, es importante comprender eso en la vida. Para muchos que de repente puedan mirar y decir, pero esto es solo para los que creen en Dios. Déjame decirte una cosa, esto le pasa a todo ser viviente en la tierra. Es tan importante entender el momento, el tiempo, no tratar de acelerar las cosas, no tratar de buscar atajos, no, sea en el momento y el tiempo. Porque cuando es el momento y el tiempo nos vamos a dar cuenta que
hay grandes respuestas, avances, gran madurez, proceso y bendiciones. Cuando es en el tiempo, Dios, pero cuando no es en el tiempo, las cosas se van cerrando, las cosas se van saliendo no como nosotros pensamos. Cuando miramos nosotros a Jacob, no solo él ganó la primogenitura, sino que también recibió la bendición de su padre. Pero ¿cuál fue el fin? ¿Cuál fue el medio que él obtuvo? No fue a través del engaño, la mentira, la manipulación, para que él sea bendecido. Pero tú crees que era el plan y la forma como Dios quería bendecirlo. Esto fue la idea de un plan humano, terrenal. ¿Y de dónde nació? De su madre, Rebeca, su madre. Ella fue la que diseñó todo el plan para Jacob y Jacob consintió, permitió y elaboró. Jacob le dijo un día a su madre, Rebeca, he aquí, Esaú es mi hermano, él es velloso, yo lampiño, quizá me palpara mi padre y tendrá por burlador. Traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre Rebeca le dijo, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz, ve, tráeme lo que te he pedido. Entonces él fue y tomó y lo trajo a su madre, y su madre hizo un guisado a su padre como le gustaba. Eso lo podemos ver nosotros en Génesis capítulo 27, verso 11 al 20. ¿Cómo es que Jacob, un hombre con bendiciones, permitió, consintió a través de lo que es la mentira, el engaño, la usurpación, tratar de lograr, iniciar, tener las bendiciones que Dios había prometido para su vida? Sí, y cómo su madre, aún conociendo el riesgo y el peligro, ella pudo abrigar esa mentira, tan solo por obtener las bendiciones que Dios había determinado sobre la vida de sus hijos. Porque Jacob daba la impresión de ser un hombre muy religioso, como mucha gente que está en la iglesia, ¿verdad? Que ora, canta, que carga su Biblia, que adora, pero en el corazón tiene sinceramente pensamientos de mentira, de engaño, de traición. Porque una cosa es estar en la iglesia y otra cosa es estar en medio de los problemas. Donde lo íntegro, donde el cristiano que ama a Dios es íntegro, justo, que es verdadero. Mientras que otros solo es mentira, engaño, falsedad y decepción lo que hay muchas veces en su vida. No nos engañemos, amados hermanos. No caminemos por el camino de Jacob. Todavía es momento de poder nosotros reconocer que necesitamos cambiar, necesitamos arrepentirnos. Así que es mejor acercarnos a Dios como hijos que oyen su voz, que entienden su propósito y que están cada día siendo guiados por Él en cada paso que ellos dan para recibir las bendiciones de Dios. Porque hacer lo que hizo Jacob tiene grandes riesgos. Jacob se acercó, dice la escritura, se acercó en el verso 22, dice, se acercó a su padre Isaac, quien lo tomó y le dijo, la voz que yo oigo es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Como Isaac no lo reconoció porque sus manos tenían el vello como las de su hermano Esaú, así que lo bendijo. ¿Eres tú mi hijo Esaú?, le preguntó el padre, y él dijo, yo soy, dijo. No solo usurpador, sino mentiroso. Fue la respuesta que Jacob le dio a su padre Isaac. Dice que la consecuencia de su mentira, las consecuencias de que él recibiera una bendición que no le correspondía en su tiempo, trajo grandes daños, división, trajo disolución familiar. Así que
lo que estamos nosotros mirando en este pasaje del libro de Génesis es uno de los hechos tan grandes, catastróficos te podría decir, que vamos nosotros mirando porque la forma como Jacob obtuvo lo que Dios había determinado en su vida no fue el camino correcto que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Miramos un poco más, por favor, porque cuando Saúl decidió darse cuenta de lo que había engañado, dijo a su padre que no tiene más que una sola bendición, pues miró a su padre y le dijo: bendíceme, padre. También a mi padre, dice en el verso 38, nosotros podemos encontrar algo muy importante, que su padre Isaac respondió con unas palabras difíciles, dolorosas, como dice el verso 39 y 40. Cuando vemos que las consecuencias de la manipulación carnal trajeron grandes consecuencias. ¿Sabes cuáles fueron? Dice la Biblia: y aborreció Esaú, dice la palabra, a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. De hecho, las trampas de Jacob lo pusieron en una situación de peligro. Las mentiras, las usurpaciones lo llevaron a una situación tan dura, tan penosa, sinceramente, porque muchas veces, si nosotros no reconociéramos que nuestra vida pasada sea sumergida bajo la sangre de Jesús, no tendríamos oportunidad de seguir adelante mirando una meta clara por donde nosotros tendríamos que seguir avanzando. Si nosotros no reconociéramos a Jesucristo como quien borra nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, nosotros no tuviéramos una oportunidad para ser felices. Solo Jesucristo puede dar al hombre la oportunidad de mirar hacia adelante, mirando que Dios es el único que perdona pecados, el único que borra nuestras rebeliones, nuestras iniquidades y maldades. Y eso es lo que sinceramente Dios quiere con todos nosotros. Sé que muchas veces Dios envía muchas señales en nuestra vida para no cometer estos tipos de errores que traen dolor, sufrimiento, división, porque lo que le dije delante es cierto. Él trajo desconfianza, Él trajo odio, Él trajo división familiar. Jacob trajo todas esas cosas en la vida de su casa, su familia. La relación entre padre e hijos, entre relación de hijos, entre hermanos. Y esto es algo que de repente nadie quisiera estar. Que nadie quisiera vivir un infierno donde una casa todos pelean, todos gritan. ¿Por qué? Por un error que se cometió, por un acto que se hizo de una forma deliberada, sin considerar a los que están dentro de ella, sin reconocer el valor, el aprecio y la importancia de la vida, en el amor hacia el prójimo, en el respeto a la familia. Y hoy ese pasado le salta de tiempo en tiempo y sufre cuando alguien le vuelve a recordar. Es como meter el dedo en la llaga y deseáramos que esa herida cicatrice. Pero vemos que pasan los años y esa herida sigue abierta, salta el dolor, la tristeza, la melancolía y tenemos tanto en nuestro interior, una batalla tan intensa que desearíamos sinceramente que alguien nos ayudara. Por eso es que Jesús vino a este mundo. Jesús vino a este mundo a morir en una cruz y llevarse el pecado del mundo, como dice la palabra en San Juan 3:16, que su amor fue tan grande para que todo aquel que entra no se pierda, mas tenga vida eterna. Mirar
esas luces de advertencia o esas señales de advertencia que Dios muchas veces nos da en la vida, que están en nuestro corazón y en nuestra conciencia cuando nos redarguye, nos dice, no lo hagas, no mientas, no usurpes, no robes, no hagas esto, va a traer grande dolor en tu corazón. Pero a veces el hombre en su humanidad cree tener la razón, cree estar bien, cree que nunca nadie se va a enterar de estas cosas, cuando la verdad las mentiras tienen patas cortas. Cuando la verdad, la justicia se nota como el sol al mediodía. Como que la verdad se hace ver en justicia, en todo acto, en toda acción, en toda palabra de alguien que ha creído a Dios por su palabra. ¿Sabes? Esto es impresionante. Ver a Jacob, el arte de la manipulación, de la usurpación, porque él usurpó algo que todavía no le tocaba a él. Él mintió porque su padre le preguntó, ¿eres tú mi hijo? Él dijo, sí, yo soy tu hijo. Él mintió, usurpó un lugar. De repente es fácil para muchos hacerlo, pero hay muchos que están sufriendo hoy por esa actitud. Una traición, un abandono de hogar, una mentira, un engaño, una falsedad, fueron los que los llevó a estar donde están hoy. Lejos de lo que aman, lejos de lo que un día se les confió, porque perdieron el trabajo por una mentira, por un robo, que perdieron la confianza de su familia, de sus hijos, de sus amigos. Esto es doloroso, sinceramente. Porque la vida de Jacob no solo nos habla en un contexto religioso, no, nos habla en un concepto que todo ser humano que vive en la tierra debería buscar en las Escrituras para que sean librados de todo lo malo que es en dolor y sufrimiento en el corazón del hombre. ¿Sabes? Yo puedo mirar que Dios es tan bueno, que muchas veces trae señales, trae cosas en nuestra vida para evitar entrar en estas circunstancias. Como lo es que a un chofer en una avenida lo es un semáforo de color rojo, amarillo y verde. Le es para evitar un accidente, un atropellamiento, un choque. Así es Dios para con todos los que lo aman. Siempre tiene una señal en el corazón del hombre. Y lo que tenemos que hacer es, nosotros como cristianos, es estar alerta. ¿Alertas de qué? Alertas y vigilantes para no cometer esos errores, para no ser personas deshonrables, para no ser una persona transgresor de la palabra. Porque aquí es donde muchas veces la obra del Espíritu Santo es tan fuerte en los que aman su nombre en el Señor, que les redarguye, les avisa, les muestra en sueños, viene como palabra profética, viene como una palabra en el Señor por la Escritura. Pero ¿cuántos obedecen a lo que Dios les dice? ¿Cuántos es lo que aman su palabra para cumplirla? Aquí es el problema, ¿verdad? Porque es fácil hacer lo que sabemos, pero nunca obedecer a lo que Dios quiere. ¿Sabes por qué? Porque a veces lo que Dios quiere va más allá de tu capacidad mental, porque Dios mira y ve en la eternidad, en lo futuro, mientras que tú solo ves lo que tus ojos ven y tus oídos oyen. Y ahí es el fracaso del hombre. El fracaso del hombre es ignorar la obra de Dios, su palabra en tu vida. El fracaso del hombre empieza cuando quita a Dios de su corazón, cuando quita la palabra de Dios de su vida y pone sus propios pensamientos, conceptos. Ahí viene el fracaso del hombre, cuando cambia la gloria de Dios por gloria de hombres. Ah, mi fuerza, mi sabiduría, oh sí. ¿Sabes? Todo hombre que confía en el hombre. Ustedes saben ese verso. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurado el hombre cuya confianza es Jehová. Oh sí, sinceramente. Nunca ignores la palabra de Dios en tu vida. No hagas lo que hizo Jacob. No hagas lo que hizo su madre Rebeca.
No permitas, madre, consentir engaño, error, ambigua en tratar de llevar a tus hijos a tu manera. No cometa los errores que hizo Rebeca de llevar a un hijo hacia la perdición y llevarlo no solo a ellos, sino a la condenación. Porque esto traería grandes consecuencias, traería maldiciones sobre la vida. ¿Sabes por qué es lo que dijo su hermano Esaú? Mi padre mirará y dará grande dolor en su corazón porque hoy habrá luto en esta casa. Voy a matar, dijo Esaú en su corazón, a mi hermano Jacob por cuanto me usurpó y me robó. No hay una maldición más grande que un hermano tuyo te maldiga de esa forma, deseando tu muerte y buscando tu vida para alcanzarla. Qué duro sinceramente. Oh, qué duro es ver estas cosas. Tanto que su mentira y su engaño lo llevaron a Jacob a salir de casa. A salir de casa, abandonar la familia. Dice la palabra del Señor que a veces ignorar lo que muchas veces es bueno para nosotros es tratar de querer hacer algo que muchas veces va a ir contra el propósito de Dios, contra su voluntad del Señor. Y eso, ¿cuánto te afecta en tu vida, hermano? ¿Cuánto daña tu vida eso? Déjame decirte algo importante. No busques lo que te es beneficioso a tu vida, sino busca lo que es bueno para Dios. Cuando nosotros miramos esta verdad, nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. A causa de las situaciones que Jacob hizo, lo llevaron a ir a un lugar donde muchas veces muchos de nosotros no quisiéramos estar, porque es duro dejar la familia, dejar la casa, la comodidad y todo lo que dice la Escritura, porque Esaú era un hombre de casa, de campo, pero Jacob era un hombre de hogar, un hombre que andaba de tienda en tiendas. En otras palabras, era un hijo que estaba en casa, siempre ahí al lado de mamá, al lado de papá. Y qué duro es dejar a lo que tú amas por una acción equivocada que tú cometes. Llevarte a dejar a tu padre, a tu madre, a tu hermano para huir y salvar tu vida. Por causa de estas cosas, por causa de ignorar las advertencias que muchas veces Dios pone en nuestras vidas, que no debemos despreciarla, nos pueden llevar a situaciones muy duras. De esta misma forma, esa vida de manipulación que Jacob cometió lo llevó a salir de casa. Miramos nosotros en Génesis capítulo 28, del 16 al 21, cuando dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. Yo no lo sabía, tuve miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios, puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto como cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Oh, amado hermano, qué duro es ver que no solo bastó mentir, no solo bastó usurpar, no solo bastó robar, sino que ahora se está volviendo Jacob en un manipulador. Manipuló a su hermano por robarle la primogenitura con
una sopa de lentejas. Robó las bendiciones de su hermano, engañándole a su propio padre. Ahora está en Betel, casa de Dios, puerta del cielo, un lugar donde Jacob tuvo un sueño, donde los ángeles de Dios descendían del cielo a la tierra y de la tierra al cielo, y él comprendió que era un lugar sagrado, un lugar donde Dios buscaba al hombre, y ahora él una vez más está volviendo a manipularle a Dios. ¿Sabes? Cuando tú lees esa palabra, cuando dice, y Jacob hizo voto diciendo, si fuere Dios conmigo y guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer, vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Oh, sí, ¿acaso no es lo que hace mucha gente, mucha iglesia? Si tú no, Señor, si tú sanas a mi madre, sanas a mi padre, a mi hermano, tú serás mi Dios. Yo te pregunto, ¿y si no lo hace? Te vengas de Dios, te amargas con Dios, te vas de la iglesia y te vas bien todavía, te pierdes allí en el mundo. ¿Por qué? Porque te volviste un manipulador. Te volviste un Jacob. Porque Dios no te dio lo que tú pediste. Porque si tú no me bendices, Señor, si tú no me prosperas, yo me voy al mundo, Señor. ¿Cuánta gente ha dicho esa palabra? ¿Cuánta gente lo ha dicho en momentos de circunstancias, de prueba? Ha hecho esos tipos de oraciones a Dios. Si no me sanas, si no me prosperas, si no me bendices, si no me respondes, si no me das lo que te pido, oh, te pareces un Jacob, de verdad. Esto fue lo que Jacob hizo. Cuando él despertó, reconoció que era un lugar especial. Era un lugar de avivamiento donde Dios estaba ahí. Puso como señal la piedra que tenía en su cabecera y lo ungió con aceite y dijo, oh sí, este es un lugar especial. Ahí fue cuando hizo su pacto con Dios de acuerdo a sus propias condiciones. Él condicionó a Dios. Él le dijo, mira Señor, si tú me das lo que yo te pido, yo te sirvo, yo creo en ti. Qué tremendo. Ahora, no solo le bastó usurparle a su hermano, no solo le bastó robar las bendiciones, ahora a Dios le está diciendo, bueno, pues Señor, si tú no haces eso conmigo, yo no creo en ti. Wow. Qué tremendo. Cuando creemos que nosotros podemos hacer torcer la mano de Dios por nuestras condiciones humanas. Hay gente así hoy en día que quiere servirle a Dios condicionándolo. Si tú me das, yo te sirvo. Si tú me das lo que te pido, yo creo en ti. Incluso hacen oraciones, ayunos para condicionarle a Dios. Solo si tú me respondes, yo voy a seguirte. Wow. Puedo leer las escrituras y darme cuenta que, sinceramente, Jacob seguía tratando aún de querer torcer la mano de Dios. Qué tremendo, ¿cierto? Y aunque como pastor hemos podido ver tantas cosas en la iglesia, que hay tantos cristianos que viven así, cristianos bajoneados, que no aprendieron a vivir en obediencia a Dios y ver la victoria de Dios, y por causa de no esperar en Dios, de buscar a Dios, intentaron con su fuerza y cuando fracasaron, se enojaron con Dios, se fueron al mundo, se bajonearon y se acostumbraron a vivir así en cada etapa de su vida, condicionándola a Dios.
y que hasta hoy no han conocido victoria en su vida. Y han comenzado a vivir en derrota tras derrota, derrota, que ya se le hizo un hábito en su vida. Pero te digo algo, ya no vivas así. Ya levántate, porque Dios te dijo que tú eres más que vencedor, aleluya, en Cristo Jesús. Que todo lo puedes en Cristo, que más son los que están contigo que los que están afuera. Solo te digo, sé paciente, no desmayes. Sé paciente, porque aún, te digo algo, con fe y esperanza, el caracol entró al arca. Reflexiona sobre esa verdad. Reflexiona. Porque la gente, tanto el hombre, la mujer como Jacob de hoy, muchas veces tratan de negociar con Dios. Tratan de buscar el favor de Dios a su manera, condicionándolo. Como diciendo, Señor, si tú me respondes, yo me consagro. Si tú me respondes, yo me dedico a ti, Señor. Si tú me respondes, yo te voy a servir. Y siempre ellos se tratan de ser dioses para sí mismos. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que cuando Dios no te da lo que tú quieres, tu concepto es más alto que la de Él. Tus opiniones son más altas. Entonces tú te sujetas a ti mismo y crees a ti mismo y haces lo que tú mismo dices. Oh, qué tremendo es estas cosas. ¿Sabes? Cuando tú te vuelves un Dios para ti mismo y obedeces lo que tú mismo crees, lo que tú mismo te justifica antes que la palabra de Dios, tú eres un Dios para ti mismo y esa es la esencia del orgullo. Eso es el principio de Satanás en el corazón del hombre. Porque Satanás dijo, y yo seré Dios, y subiré a las alturas, y junto a las estrellas pondré mi trono. ¿Sabes? Él ya no quería el consejo de lo alto. Él ya no quería someterse a Dios, él no quería obedecer. Así hay muchos cristianos hoy, que ya no quieren obedecer la palabra. Sus conceptos humanos son más altos que la palabra de Dios, porque hacen lo que ellos dicen y no lo que Dios dice. Y eso es peligroso, amados hermanos. Eso es peligroso. Porque Jacob pudo haber dicho, vas a ser mi Dios, aunque tú nunca me vuelvas, yo nunca vuelva a casa. Él pudo haber dicho eso, pero nunca lo dijo. Él dijo, si tú me das, si tú permites, si tú me bendices, si tú me das mi pan, me das mi ropa y vuelva a mi casa en paz, solo entonces, tú serás mi Dios. Qué tremendo, iglesia. Eso es una de las transgresiones más grandes que Jacob cometió y que muchos de los Jacob que existen hoy lo están cometiendo. Usurpar, tomar algo que no es tuyo, tomar algo que no te pertenece porque es para Dios. Y si lo de Dios quieres, tienes que esperar su tiempo tú. ¿Sabes? Todas estas cosas, sinceramente, agranda mucho más la condición del hombre y sobre todo trae un trato tan deshonesto en la vida de aquellos que están a su lado. Trae dolor, trae sufrimiento, porque para recibir las bendiciones de Dios no hay atajos, iglesia. Hay procesos. ¿Quieres ser bendecido? Déjate procesar por Dios. No hay atajos aquí, no hay una varita mágica que te diga toma. Y mucho menos atajos deshonrosos, porque al final todo lo que tú hagas en la tierra será hecho en los cielos. Todo lo que tú siembres, eso cosecharás. Escucha bien, eso vas a cosechar. Así que, ¿qué es lo que en verdad está pasando en la vida de Jacob y que está pasando en la vida de muchos hombres que han declarado amar a Dios?
y que hoy se encuentran en una condición tan dura de tanta soledad, de tanta tristeza en su corazón, porque ya no sienten la presencia de Dios, ya no se sienten ser amados, ya no se sienten ser dignos. ¿Y sabe por qué? Porque caminan por el camino que Jacob caminó. Pero sabes, hay algo. Aunque hayas caminado por caminos de engaño, de injusticia, de pecado, de usurpación, de robo, hay una palabra de Dios para tu vida. Créelo. Créelo, iglesia. Hay una palabra de Dios para tu vida. Aunque él engañó a su padre, a su hermano, y recogió una cosecha de engaños y de traición, ¿sabes? Él llegó a una edad madura. Porque desde el día que él salió de su casa y llegó a un lugar llamado verdaderamente el lugar donde la Biblia lo describe, que Jacob peleó contra Dios, contra el ángel de Jehová, no fueron un día ni 2 días, pasaron 20 años. 20 años, iglesia, donde Dios tuvo que llevar a Jacob a un proceso de madurez, porque sus errores fueron tan grandes. No solo lo vemos lo que hizo con su hermano, con su padre, sino que incluso cuando fue él, dice la palabra, cuando muchas veces él se fue de salir de su casa, se fue a la casa de Labán, el hermano de su madre. Su mujer de Jacob robó unos ídolos, y por causa de eso Labán buscó todas sus cosas de Jacob, creyendo que él había sido el que tomó sus cosas, pero en verdad fue la hija, su propia hija, la que tomó. Por causa de eso tuvo que huir de la casa de Labán. Y su mentira fue tan grande, porque dice la escritura que cuando Jacob quiso buscar una esposa, su propio suegro también lo engañó a él, como él engañó a su hermano y a su padre. Trabajó varios años para tener a su mujer, y cuando estuvo la noche de miel, él recibió a una mujer que no era su mujer. Fue engañado porque ese pueblo tenía culturas, principios, tradiciones, y la tradición decía que no se podía casar la menor si primero no se casaba la mayor. Es tremendo porque él amaba a Raquel, pero se le fue dado otra mujer que no era ella. El engañador salió engañado. Ese es el destino de mucha gente que trata de vivir en engaño, en error, en mentira, en usurpación, en robo. Un día alguien hará lo que tú has hecho a otros. Ley de la siembra y la cosecha. No te engañes. Nadie va a escapar de esta verdad. Porque todo lo que el hombre sembrase, eso va a cosechar. Nunca te olvides. Y no se trata muchas veces de hacer lo bueno en lo que tú crees, sino en lo que Dios te dice que tienes que hacer. Si nosotros vemos de una forma mucho más amplia, en Génesis capítulo 32, dice la palabra en el verso 22-30. Lo voy a leer porque quiero ir en una correlación al proceso de lo que Jacob logró, hizo y cuánto fue el precio que tuvo que pagar. Dice la escritura: y se levantó de aquella noche y tomó a 2 de sus mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así que se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que con él luchaba, y dijo: déjame porque raye el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré sino me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. El varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres,
has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Oh sí, qué maravilloso, iglesia. Si observamos los pasajes de la Escritura, que Jacob, quien era antes, que se había convertido, se le había robado las bendiciones a su hermano, siguió buscando esas mismas bendiciones, esta vez obtendría, pero de acuerdo con las condiciones de Dios, no las suyas. Muchos cristianos han usado muchas veces toda clase de artimañas, trucos para obtener las bendiciones de Dios. Pero aquí la Biblia nos dice algo muy importante que tenemos que observar. Y es interesante ver sinceramente que lo que la Escritura describe es que dice que Jacob luchó, dice la palabra, con Dios. Y tuvo lugar, dice, después de 20 años, después de la huida de Aram. Después que salió de su casa. Eso nos dice que no fue de noche a la mañana. ¿Sabes? Hay tantas bendiciones de Dios, repito, que no son manifestadas en la vida de muchos hombres, muchos cristianos, porque no tienen madurez. Todavía no han alcanzado la humildad, la obediencia, la integridad, la justicia en su corazón. No han alcanzado ser justos, rectos. Es por eso que las bendiciones están, pero no lo pueden ver, no lo pueden apropiar, porque no se han atrevido a creerle todavía a Dios y a permanecer en Él. Porque sabe Dios que el día que Dios te bendijere y no fuese recto, eso sería tu propia maldición en vez de bendiciones. He podido ver cómo hombres han pedido a Dios que lo bendiga. Señor, si me daras un trabajo, Señor, si me dieras un negocio. Y cuando Dios le dio lo que era una bendición, se les volvió una maldición porque dejaron la iglesia, dejaron la oración, dejaron el ayuno, dejaron la consagración, dejaron la santidad. Se fueron tras la bendición y se olvidaron que ese gran Dios, quien bendice toda obra de sus manos, era Dios. Cambiaron a Dios por Mamón. Qué duro, sinceramente. La falta de integridad, la falta de rectitud, la falta de equidad, la falta de justicia los llevó a su propia destrucción. Es que hay mucho pueblo que hoy ora y llora y dice, bendíceme Dios, dame Señor una idónea, dame Señor esto, dame el otro. Pero Dios, que conoce el corazón del hombre, sabe que si les da, se pierden por no tener todas estas cosas que te acabo de decir. Ahora puedes comprender algo importante, que nunca se trató de donde tú estabas, que nunca se trató de lo que verdaderamente que Dios no te amaba. Siempre se trató de que tú no te atreviste a creerle a Dios, a vivir por su palabra, a establecer su verdad. Dios tuvo que esperar 20 años para que sea procesado Jacob y recién traer las bendiciones sobre su vida. Porque dice la palabra que el ángel luchó con él, porque él se encontró con él en el mismo punto en el que era el hombre fuerte, donde el lugar del nacimiento, que había sido atrapado por su propio talón en su vida posterior. ¿Sabes? La lucha constante del éxito siempre va a ir con advertencias. La lucha constante de tu anhelo, tu deseo, tus sueños al cumplirse, siempre va a ir con advertencias. Y las advertencias son que nunca debes olvidar de quién es Dios en tu vida. Nunca debes dejar que el clamor, la dicha, la prosperidad tomen el lugar que solo le corresponde a Dios en tu corazón. Porque el día que eso tome lugar en tu corazón, se va a ver como esa gente ingrata se apartó de la iglesia. El día que Dios le dio un novio y se apartaron de la iglesia. El día que Dios le dio un hijo y se apartaron de la iglesia. ¿Y sabes por qué pasa eso?
porque no estaban listos, no estaban preparados. Esto es sorprendente. Si hay algo que nos muestra este pasaje que acabamos de leer, es que cuando Dios cogió su coyuntura, cuando Dios luchó, desloca el fémur del hombre, que queda inutilizado por completo. Jacob descubre ahora que este misterioso luchador que le había quitado con un solo toque la fuerza, ya que ya no va a poder ser igual, no va a poder tener la misma fuerza que antes, del poder sostenerse por sí mismo. Y eso es lo que muchas veces mucha gente está esperando. Una tragedia, una pérdida, para decir, Señor, ya no quiero pelear contigo. Para valorar lo que tiene al lado suyo, una hermosa esposa, hermosos hijos, una casa. De repente no abundancia, pero nunca le faltó un pan en su mesa. De repente no una mujer perfecta, pero sí una mujer dispuesta a servir. ¿Sabes? A veces no reconocemos lo que Dios ha puesto en nuestra vida. De repente un trabajo, pero que no nos da mucho, pero que nos ha ayudado para que no falte pan en la mesa. De repente una iglesia no tan grande, pero una que tiene presencia y no solo bulla. A veces no valoramos lo que tenemos. Y tratamos de querer lograr conseguir lo que a nosotros nos gusta y no lo que Dios quiere para nosotros. Erramos en la vida buscando lugares donde congregar y tratando de querer que Dios nos hable, y cuando Dios te ha dicho, esta es la casa que yo escogí para ti. Este es el lugar que yo determiné para ti. Aquí me revelaré como en Peniel le fue a Jacob. Aquí yo tendré un encuentro contigo. Aquí yo voy a transformar tu carácter. Aquí yo voy a manifestar mi voluntad. Aquí cambiaré tu nombre terrenal por un nombre que sobre todo nombre, y los hombres lo conocerán. Ya nadie te llamará Pedro, Juan, Santiago. No, no. Te llamarán siervo de Dios, sierva de Dios. ¿Sabes? Es ahí el lugar que Dios determinó para ti. ¿Cuánto tiempo esperas caminar en el mundo como Jacob y dar vueltas de iglesia en iglesia, de casa en casa, de brazo en brazo, y no reconocer que tienes una esposa, una casa, unos hijos, un lugar donde puedas llegar, una iglesia donde puedas buscar a Dios, a alguien que te pueda amar con verdad y no ser errante? ¿Cuántos años esperarás? ¿20 años? Para reconocer que Dios te dio una casa, casa familiar, casa ministerial. ¿Cuántos años vas a esperar? Si quieres vivir como Jacob, Dios te va a tratar, te va a procesar. Solo sé humilde. No pongas ídolos en tu corazón. No te vuelvas una mujer que traiga sinceramente en tu corazón la arrogancia. Vuélvete a Dios con todo tu corazón. Porque es aquí cuando Jacob tuvo encuentro con Dios, donde se le fue cambiado ese nombre de usurpador, de ladrón, a Jacob por Israel. ¿Quién es Israel? Es un príncipe. Eso es lo que significa Israel, un príncipe. Donde ese hombre aprendió a creer, porque vio que Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Yo quiero terminar esta palabra haciéndote recordar algo muy importante. Nunca dejes que tu naturaleza te conduzca en esta tierra por la manipulación. Aprende a ser guiado por el Espíritu de Dios.
Aprende a oír la voz de Dios. No importa cuánto tiempo demore. Quédate en ese lugar secreto donde Dios ha escogido para ti. Quédate en ese lugar donde Dios ha determinado que va a volver a buscarte, porque es el lugar donde Él te ha citado, donde Él vendrá día a día a declarar su nombre sobre tu vida. No te vayas a buscar a otro lugar, porque Dios no irá ahí, porque no es el lugar donde Dios tiene para ti. Recuérdalo. No pienses que sinceramente tus pensamientos son mejores que la de Dios. A veces Dios tiene que quebrantarnos tanto para comprender lo que es valioso para Dios, aunque para ti no lo sea. Y eso tiene que ver algo que tiene que ser en nuestro corazón, en nuestra carne, herir nuestra humanidad y dejar de vivir en soberbia y dejar de vivir en orgullo y aprender a vivir bajo esa gracia de la humildad. Como dice Santiago, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando llega ese día, a veces cuando Dios tiene que quebrantar tu corazón, cuando te haga entender que la vida no es nada sin Dios, que la vida no determina de ti, no depende de ti, sino en Dios, que Él decide quién vive y quién no vive. Y que tu vida es como la flor del campo, una mañana nace y al mediodía es quemado por el sol y en la tarde viene el viento y lo arrastra. ¿Sabes? Aquí es donde nos paramos a conciencia y le vamos a tener que decir a Dios, porque ya hemos peleado con los hombres y hemos perdido. Ahora estamos determinados a hacer la voluntad de Dios. Ahora sí estamos determinados a hacer lo que Dios quiere, porque aunque tú digas lo que digas, estás en la mano de Dios. Jacob tuvo que entender eso. Esperó 20 años para que su promesa se le sea cumplido. No porque Dios no quiera, sino es que no entendió lo que Dios quería en su vida. Él hizo humanamente todo. Lo único que pasó es que cada vez que tú tratas de vivir y establecer en Dios, en tu humanidad, lo único que haces es detener el propósito de Dios en tu vida. Tú retrasas las promesas de Dios en tu vida. Cuando tu humanidad, tu lógica, tu humanismo se contrapone al propósito de Dios, es lo único que es estorbar el plan de Dios en tu vida. No más, iglesia, no más vivas así. Permíteme decirte esta verdad. Sé tú un hombre justo, recto. Sé tú un hombre de verdad, en equidad, en justicia, en santidad, porque solo así podremos alcanzar las bendiciones, las promesas que Dios nos ha dado en nuestra vida. Con humildad, con simplicidad de corazón. Vuélvete a Dios. Vuélvete de corazón. Jacob no fue igual después que tuvo ese encuentro en Peniel, porque llegando él a salir de Peniel, su hermano vino a encuentro. ¿Sabes? Cuando tú tienes un encuentro con Dios, la gracia y la misericordia son escudo alrededor tuyo, porque así lo fue a Jacob cuando Esaú venía a ese encuentro. Él esperaba que su hermano lo matara, pero la gracia y la misericordia iban delante de él. Que cuando su hermano Esaú vio a Jacob, corrió, lo abrazó y lloraron. Eso solamente lo hace Dios. Cuando hay un corazón simple, cuando hay un corazón procesado, cuando hay un corazón que ha tenido un encuentro con Dios y ahora sí que está dispuesto a obedecerle a Dios. Yo quiero terminar con esta oración. Y tú que me estás oyendo, quiero que ores conmigo. Padre,
Vaya en mí todos los caminos en los que vaya y sinceridad. Escudriñame, Señor, hasta lo más profundo. Oh Dios, tú que estás preparando algo que es grandioso para mi vida. Señor, que está por encima de mis propias fuerzas carnales. Quiero dejar atrás todas las armas carnales y las pongo, Señor, delante de tu altar. Y te pido ahora tu misericordia. Estoy a punto de luchar conmigo mismo, oh Jehová. Transfórmame, Señor, como hiciste con Jacob en un Israel. Trasládame, Señor, de un Betel a un Peniel, Señor. Cámbiame, por favor, por completo. Y renuncio a toda ambición, a todo egoísmo, a todo temor, Señor, humano. Deseo de complacer, Señor, a todos, Señor, de complacer a todo y en todo tiempo solo a ti, Señor. Que cada día, Señor, toda posición de falsedad en mi vida, contra todo espíritu de mentira, de engaño, de usurpación, sea arrancado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y asimismo, Dios, purifícame. Purificas mi mente, purificas mis caminos, mis ojos. Señor, aún hiere mi carne si quieres, porque si aún así he de caminar en lo justo, en lo recto, prefiero que tú, Señor, seas quien me toque antes que el enemigo me toque y destruya mi vida. Oh Señor, en tu misericordia quiero pasar los restos de mi vida. Nunca negociar su gracia, solo vivir en una vida de compromiso y de obediencia incondicional y de mucha consagración, Señor, delante de ti. Te doy gracias por todo lo que hoy has hablado a mi corazón. Y sé que hoy hay un pueblo, Señor, que está orando, que está, Señor, hoy rendido delante de ti. Yo te pido, Señor, en esta hora, llévalo, Señor, de Betel a Peniel y transforma sus vidas como has transformado la mía, Señor. Yo te doy gloria y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has orado conmigo, amado hermano, en esta hora, yo sé que Dios hará una obra grande contigo. Tú que me estás viendo por esta señal, recuerda, Dios quiere revelar sus bendiciones a tu vida. Pero ahora conoces qué es lo que tú tienes que hacer. Tenga su palabra el primer lugar en tu corazón, más allá de todas tus adversidades. Que Dios te bendiga, hermanos. El que te saluda es el pastor Teófilo de la iglesia Palabra de Vida. Bendiciones.